Ok, continuemos con el tipo de dato tupla. En el video anterior estudiamos el mecanismo de acceso a varios elementos de una tupla utilizando el mecanismo de slicing. Eso fue lo que explicamos en esa sección. A continuación, hablaremos acerca del concepto de mutabilidad o más bien de inmutabilidad de una tupla. Importante, supremamente importante. Las tuplas no son modificables. Eso es lo que significa inmutable, que no se puede cambiar. Una vez creada una tupla, no se puede cambiar. Ok, veamos cómo es ese asunto. Nosotros ya tenemos una tupla que se llama lenguaje. Este es su contenido. Es una tupla que tiene, ¿cuántos elementos? Son siete. Son siete elementos. Ok. Por ejemplo, nos dicen que cambiemos el valor de C por el nombre del lenguaje de programación Julia. Entonces decimos lenguajes, está en la última posición, asignemos ahí Julia. Ejecutamos esta expresión y observemos. Tenemos un mensaje de error de tipo type error. Los objetos tuplas no soportan la asignación. En otras palabras, no son modificables, son inalterables, son inmutables. Ok, entonces cuando intentamos acceder y modificar, hasta aquí es acceso, pero estamos pretendiendo modificar el contenido de esa posición a través de esta operación de asignación. No es posible, las tuplas no soportan la modificación. Ok, em, dejemos esto como comentario. Aquí indicamos se produce el error type error al intentar modificar un elemento de una tupla. Voy a copiar esta parte del código al portapapeles, control C. Aquí voy a escribir un bloque try except. Try except. Entonces ya sabemos que el tipo de error que ocurre es de tipo type error. Acá podemos indicar lo siguiente. La modificación de una tupla no está permitida. Ok. Entonces, adicionalmente podemos escribir esto. Mensaje, dos puntos. Y aquí, utilizando interpolación, observemos que la cadena empieza con F. Podemos inyectar el contenido de la variable de error E, que es esta misma variable. Si ejecutamos este código, esta operación no se realiza, en su lugar se produce el error type error y entra a esta sección. Eso quiere decir que se deben ejecutar estas dos instrucciones. Ahí está. La modificación de una tupla no está permitida. Acá voy a dejar esto, voy a ejecutarlo, ok, para que no quede ahí ese mensaje de error. Acá dice, mensaje, tuple object doesn't support item assignment. Entonces es la misma explicación anterior. Las tuplas son inmutables, no se pueden cambiar. ¿Qué podríamos hacer para cambiar ese elemento de la tupla lenguajes manteniendo estos mismos elementos pero modificando el último? Se me ocurre la siguiente solución. Decimos lenguajes, crearemos una tupla con la siguiente expresión. Em, utilicemos la clase tuple. Ok. Tendremos una lista.
La primera parte de la lista va a ser, aquí indiquemos lo siguiente, a ver, voy a utilizar este mecanismo. Creamos una lista con todos los lenguajes que hay. Aquí utilicemos la variable lenguajes que hay desde el principio hasta el penúltimo elemento. Esa sería la primera parte de la lista. Y le adjuntamos el último elemento, pero modificado por Julia. Ok, mostremos el contenido de lenguajes. Bajemos un poco, ejecutamos. A ver qué pasa aquí. Aquí nos está indicando que solamente se pueden concatenar elementos de tipo tuple. Entonces lo que podríamos hacer, a ver, se me ocurre hacer esto, indicar esta lista con el elemento Julia. Ejecutamos. Seguimos teniendo problemas ahí. A ver, leaks va hasta el final. Aquí estamos creando ya entiendo qué ocurre. La unión la efectuamos después de esta creación de la lista. A la lista le adjuntamos ese elemento. Y ahora sí, obtenemos una tupla con este contenido. En lugar de C, ahora aparece Julia. Esa es una posible solución. También podemos establecer una segunda solución. Escribamos aquí solución número 2. Entonces, dejemos la lista como estaba al principio. Aquí sobre lenguajes le asignamos esa tupla. Corrijo, esto es una tupla. Si había dicho lista. Mostramos el contenido. Ahí está. Genial, ¿verdad? Entonces necesitamos cambiar C y ahí colocar Julia. Podemos utilizar este enfoque alternativo. Reutilizamos la variable lenguajes. Nuevamente, sobre lenguajes, vamos desde el primer elemento hasta el penúltimo. Y a esto le concatenamos. Aquí tenemos que concatenar una tupla. El elemento que está en la última posición. Mostramos el contenido de lenguajes. Ejecutamos. Tenemos error. Dice que aquí solamente se pueden concatenar tuplas, que no se puede concatenar una cadena de caracteres a una tupla. Entonces, aquí ¿qué está pasando? Lo que hablábamos anteriormente. Para crear una tupla con un único elemento debemos especificar coma entre estos paréntesis después del primer y único elemento que tiene la tupla. Todo esto que voy a sombrear es una tupla. Estamos creando una tupla con un solo elemento. Ejecutamos. Bueno, aquí ya sabemos que debemos especificar en lugar de C, indicamos Julia. Y ahí está. Obtenemos el mismo resultado que especificamos en la primera solución. A mí me parece esta solución mucho más práctica. Bien. Voy a exponer otro ejemplo en donde una tupla tiene varios elementos y algunos de esos elementos sí son mutables. Por ejemplo, una lista. Indiquemos aquí una variable que se llame números y escribamos esta tupla 1, 2, 3 y aquí el cuarto elemento es una lista con los valores 4, 5, 6. Luego el quinto elemento de la tupla va a ser 7. Mostremos el contenido de números. Ahí está. ¿Vale? Entonces, preguntemos, por ejemplo, por el tipo de dato del primer elemento de la tupla.
Esto es entero, un int. Voy a copiar esta expresión, pegamos aquí. Preguntemos por el tipo de dato del segundo elemento, también es entero. Del tercer elemento va a ser entero. Preguntemos por este. Esa sería la posición número 3. Debemos obtener list. Entonces, como es una lista, podemos modificar su contenido. O sea, por ejemplo, aquí en lugar de escribir 5, escribamos 5.5. Hacemos lo siguiente. Decimos números en la posición 3. Esto es una tupla. Lo que retorna esta expresión antes de realizar la instrucción que queremos construir para modificar el contenido de esa tupla, obtenemos list. Esto es una lista. Y las listas sí son modificables, las tuplas no. Entonces, ahora sí decimos aquí números. En la posición 3, en la posición 1, ahí colocaremos 5.5. Mostremos el contenido de la tupla números. Cambió, ¿verdad? Ok. Entonces ahí ya tenemos una intuición del concepto de inmutabilidad de las tuplas. Las tuplas no se pueden modificar, son inmutables. Esa es una característica intrínseca de el tipo de dato tuple de Python. Ok, continuaremos en el siguiente video.